Hablábamos recién que íbamos a repasar la pizarra del dólar, cómo está en este momento. Subió levemente, como lo había anunciado Sergio Massa, está en 372 pesos el dólar Banco Nación, 1065 el dólar blue, va una baja de 0,93 con respecto a ayer. Sube muy fuerte el dólar MEP, 1017,91, una suba de casi el 10%, y el contado con liquidación 957,10, casi el 9% de incremento en un solo día en estos dólares financieros. Subas importantes entonces en el mercado cambiario. Ahora vamos a hablar de otro tema. El 30 de noviembre se presenta Crímenes en Espejo, el nuevo libro de Hernán Vaca Narvaja, periodista de investigación de extensa trayectoria. Vamos a hablar con Hernán de qué se trata este Crímenes en Espejo que repasa lo que ocurrió en los casos de Nora Dalmazo y María Marta García Belsunce. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? Buen mediodía. Hola Marcos, ¿cómo estás? Un gusto. Igualmente. Bueno, Hernán, contanos un poco de qué trata Crímenes en Espejo, con qué se va a encontrar el lector. Bueno, es una mirada muy abarcativa de los dos homicidios que marcaron de alguna manera el principio del siglo, ¿no? Dos homicidios que tuvieron una enorme repercusión mediática y que de alguna manera pusieron en crisis lo que era hasta ese momento o lo que hasta ese momento terminaba de ser el modelo neoliberal en la Argentina, ¿no? Con el tema de la seguridad, de los barrios cerrados, de los countries, del poder financiero como herramienta de ascenso social. Y bueno, el libro reconstruye estos crímenes, pero además analiza el contexto político, económico y fundamentalmente la actuación del Poder Judicial en ambos casos. Y bueno, han sido dos casos en los que me ha tocado intervenir como periodista. El caso de Dalmazo, todos saben que incluso involuntariamente he sido parte, porque fui demandado por Macarrón y sus hijos, y llegué hasta la Corte Suprema, estoy esperando el fallo de la Corte. Y en el caso García Belsunce lo estudié muy a fondo cuando cursé mi maestría en periodismo en la Universidad Nacional de La Plata, donde tenía un profesor en el taller de investigación periodística que nos pidió que le examináramos un caso judicial y bueno, realmente lo desmenuzamos y encontré una cantidad de paralelismos y coincidencias que, bueno, que me llevó al final de todos estos años a plantear este libro, ¿no? Que se llama Crímenes en Espejo y de alguna forma interpela al Poder Judicial de la Argentina a través de estos dos crímenes tan emblemáticos. Esa es un Claro, poco la síntesis. porque no solamente hay coincidencias en los hechos en sí, ¿no? Que parecen tener puntos en común muy importantes por el ámbito en el que ocurrieron, por el ámbito social, por el ámbito, como decís vos, incluso en cuanto a la disposición que ocurrieron en countries, sino también muchos elementos en común con respecto a cómo actuó la justicia y qué estaban indicando con respecto a una realidad social en ese momento, ¿no? Sí, incluso Marcos, hay personajes que se repiten en ambas causas. Por ejemplo, los afamados forenses Osvaldo Raffo y Raúl Torre, afamados, muy mediáticos, muy reconocidos y con oscuros vínculos con la última dictadura cívico-militar. Coincidentemente, hay nexos también en la corporación judicial, una corporación judicial que, como todos sabemos, nunca se depuró, nunca se democratizó. También hay coincidencia en que esa corporación judicial no se autoexaminó, porque el caso García Belsunce, por ejemplo, llevó casi 20 años y el caso de Dalmazo poco más de 15, y la Corte, cuando tuvo la oportunidad de revisar todo el zafarrancho que había ocurrido en el caso García Belsunce, donde recordarás que a Carrascosa se lo condenó por encubrimiento, después se lo condenó por homicidio, después se lo absolvió, y cuando la Corte tenía la oportunidad de poner un poco de sensatez en este sinsentido judicial, aplicó el artículo 280 y no lo revisó. Y en Córdoba fue todavía peor, porque en Córdoba el único condenado al día de hoy del caso de Dalmazo soy yo, un periodista. Y cuando el Tribunal Superior de Justicia le planteamos que era un tema que afectaba la libertad de prensa, que afectaba nuestro trabajo como periodistas,
interpretó que era un tema entre particulares, esto es textual, del fallo del Tribunal Superior de Justicia, y me obligó a mí a ir en queja a la Corte, donde ya el Procurador General, en un rapto de sensatez, dijo, no, señor, este periodista lo único que hizo fue cumplir con su trabajo, cubrir un hecho de enorme repercusión pública, de enormes consecuencias institucionales y políticas, y bueno, estoy esperando el fallo de la Corte, pero en ambos casos la justicia pretendió clausurar la discusión con fallos absolutamente arbitrarios, ¿no? Hernán, ¿le pretende clausurar la discusión por una cuestión de inoperancia, por una cuestión, llamémosle, de connivencia con cierto sector? No, yo creo que hay una manifiesta incapacidad y falta de voluntad del Poder Judicial de perseguir y castigar a los poderosos. Esto queda claro en ambos casos, con una diferencia también muy importante. Si nosotros hubiéramos tenido un fiscal como Diego Molina Pico en Río Cuarto, hacía un desparramo, porque Molina Pico tuvo un error grave inicial de confiar en sus superiores, de confiar en el procurador general de aquel momento, que le dijo que era un accidente y bueno, y pasar superficialmente por la escena del crimen hasta que ordenó la exhumación del cuerpo y se dio cuenta que María Marta tenía 5 balazos en la cabeza. Entonces, si ese fiscal, una vez que adoptó la actitud persecutoria, llevó y provocó la condena de Carrascosa y de todo su entorno, de todos los financistas del Carmel, bueno, imagínate qué hubiera pasado en Río Cuarto, donde tuvimos un Ministerio Público Fiscal que jamás acusó al poder, que fue capaz de encerrar, de encarcelar a un perejil como fue Gastón Zárate, sin ninguna prueba, con el testimonio de una persona con retraso madurativo, y en cambio, cuando tuvo la prueba genética, acusó por sospecha leve tanto a Facundo Macarrón como después a Marcelo Macarrón, pero jamás pasaron ni media hora presos. Es decir, ahí hay una diferencia también muy notable. Es muy impresionante, Marcos, cuando uno ve los procesos judiciales y la actuación de los operadores judiciales y policiales, y hace contrastes realmente impresionantes. Hernán, bueno, sos periodista de investigación, pero también sos periodista político, y no puedo no preguntarte qué interpretación haces de lo que ocurrió el domingo, del resultado del domingo y del hecho de que, bueno, Milei, con una fuerza política nueva, se haya convertido en presidente de la nación. Bueno, creo que este libro es un aporte más a esto que nos está pasando, el descrédito absoluto de algunas instituciones en una democracia que, como bien la definió Cristina Fernández de Kirchner, una democracia de baja intensidad que no ha dado respuesta a la sociedad, no las ha dado en el plano económico, no las ha dado en el plano social y tampoco las ha dado en el plano judicial. Estas causas, si bien los crímenes tienen casi 20 años, las causas terminaron el año pasado y terminaron en forma bochornosa. Entonces creo que esto es parte del problema de la democracia argentina. Vamos hacia un gobierno absolutamente nefasto, autoritario, que creo que va a terminar muy mal. Pero bueno, este voto negativo, antisistema de la gente, es consecuencia también de la falta de respuesta de la democracia, entre ellas de las instituciones y puntualmente también del Poder Judicial. Que dos crímenes tan mediáticos estén impunes a 20 años cometidos es un despropósito para cualquier Poder Judicial del mundo. Hernán, muchas gracias. No, gracias a vos. Un abrazo. Un abrazo. Hernán Baca Narvaja, escritor, periodista de investigación, que el 30 de este mes va a presentar Crímenes en Espejo, un libro que analiza tanto los crímenes en sí de García Belsunce y de Nora Dalmanzo, sino también todo un entramado judicial y social relacionado con estos dos hechos y que también tienen puntos en común y que además representan una época, nos decía Hernán con respecto a este libro que está pronto a salir y estar disponible en las librerías.